Bien, amigos, el doctor William Hanna nos enseña, o nos ha enseñado, que el ejercicio de la medicina tiene necesariamente que estar consciente de que el ser humano es un ente y que hay que verlo en forma conjunta. Usted no puede ver individualmente un padecimiento sin ver desde el punto de vista integral el sano o el enfermo, no necesariamente el enfermo. Pues resulta que ocurre lo mismo con el sector agropecuario. El sector agropecuario, agrocampo, comida, pecuaria, ganadería, agricultura y ganadería. Pero dentro de cada una también hay que verlo en forma conjunta. Hay una historia de un barco que se hundía y que sus tripulantes, ya conscientes de que el barco se iba a pique, cantaban una canción y decían: más cerca, oh Dios, de ti. Estamos viviendo un momento de globalización y hoy tenemos una muestra agradable de ello. No se está hundiendo ningún barco, pero sí cantamos: más cerca, oh Dios, de Costa Rica, porque hemos encontrado que no solamente tenemos leche de una cooperativa costarricense y muchos productos que a veces intercambiamos tecnología y otras veces competimos, como es el caso de la leche. Y hoy tenemos dos técnicos costarricenses que, por cierto, no se conocían y se conocieron aquí en el estudio. Eduardo Somarriba, que tiene un PhD en café, cacao y agroforestería, pero además es el líder del programa de agricultura, ganadería y agroforestería. Y al profesor Mario Bolaños, que ustedes conocen, que regularmente viene acompañado del profesor Lidio Martínez Cairo. El equipo también cuenta con el ingeniero Alfredo Mena Pantaleón, que es agrónomo. Mena. Y que nos van a tratar diferentes temas, pero tratando de integrarlos. Por ejemplo, el doctor Bolaños siempre nos habla de genética bovina, pero Eduardo Somarriba también nos va a hablar de economía en la ganadería. Ganadería sostenible. ¿Perdón? Ganadería sostenible. Ganadería sostenible, que no es más que economía en el sector ganadero. Genética tiene mucho que ver con lo que nosotros queremos: aumentar producción al menor costo, con el mayor eficiencia. Entonces todo esto tiene que ver. Por otra parte, Alfredo tiene que ver con economía agrícola y don Lidio Martínez nos trae el tema del arroz. El tema del arroz lo vamos a dejar como segundo punto y vamos a dejar que el profesor Mario Bolaños, que ya es casi un coproductor de aquí de la revista, porque cada vez que viene al país nos ayuda, que converse un poquito con su coterráneo, don Eduardo Somarriba, que nos digan en genética y en economía agrícola qué se puede confluir para que nuestro pueblo tengan una eficiencia en la producción ganadera, en menos tierra, a menor costo y con una salud que pueda competir con las exigencias que nos pide el mercado. Trazabilidad, competitividad y muchísimas palabras raras que la época nos han traído. Profesor, bienvenido. Muy amable. Somarriba. Es tan grande Costa Rica que dos técnicos de primer orden
no se hayan encontrado allá. Pues, es posible. Parece que nos movemos Parece bastante. que se mueve uno en el campo y otro en la ciudad. No, los dos en el campo, creo yo. Hoy he tenido la dicha de aprender o de escuchar dos situaciones que podemos traer en este momento al caso. Una que mencionaba usted, en donde no podemos aislarnos de todo el entorno. O sea, vivimos en una isla que se llama mundo, no podemos coger una nave e irnos de aquí, y entonces o todos nos ponemos de acuerdo en todas nuestras áreas, y como mencionaba usted ahora, cuando mencionaba el precio del pollo, y decía de que la gente lo que estaba recibiendo o ganando era $1, y entonces nos queda la siguiente pregunta. La siguiente pregunta es, ¿vivimos en este entorno? Tenemos que ser mucho más eficientes porque dependemos de un montón de situaciones que no tenemos posibilidad de huir de ahí. ¿Verdad? En este caso, los productores de aves tienen que comprar la materia prima de la nutrición fuera, y entonces los precios van a depender de fuera, y entonces tienen que convertirse en algo mucho más eficientes. Por otro lado, nuestras actividades siempre han sido juzgadas como perniciosas para el medio ambiente, y también tenemos que ser más eficientes con el medio ambiente para poder producir más y mejor en circunstancias mucho más adaptadas a nuestro medio. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ese fue el tema de nuestros invitados, de nosotros que vinimos hoy aquí. Les voy a contar, por ejemplo, nuestra experiencia en la parte reproductiva. Desde la vez anterior que estuvimos aquí junto con la Asociación de Productores o de Ganaderos de Alto Mayor, ¿se recuerdan? Y del sur, estuvimos también aquí con la gente de Barranca, de Barranca de San Juan de la Maguana. Hoy podemos, gracias a un gran esfuerzo que han realizado muchas partes, por un lado el Ministerio de Agricultura, por otro lado parte del Ministerio como Vitrogan, parte como Progana, que han podido, hoy podemos contar de que solamente en la zona de Atomayor, en estos pocos meses de inicio de las actividades de inseminación artificial, se han podido inseminar más de 900 animales en cuestión de un par de meses, 3 meses. 2 meses. Exactamente. Y en la zona de San Juan, tal vez no va a la velocidad que quisiéramos, por el tipo de productores que hay en esa región. Sin embargo, las dos regiones nos muestran que realmente, si se quiere, se puede. O sea, que se ha hecho un gran esfuerzo por parte conjunto de la Asociación de Productores y los productores por un lado, y también de las instituciones del Estado y privadas como Progana, que han podido mancuernar, han podido unir los esfuerzos, los pocos recursos que se tienen normalmente para poder llevar adelante el trabajo. Nosotros seguimos realizando la parte de los toros. También un poquito hemos podido afectar más de 900 toros en República Dominicana en este periodo, en más de 310 fincas, lo que nos da como resultado en 12 provincias, lo que nos da como resultado que realmente se pueden hacer las cosas. Por eso hoy la presencia de nuestros compañeros tanto de ICA como de CATI, de ICA, ¿sí? Cati, perdón por haber mencionado. Está bien, no, era mismo. Somos compañeros y socios. Somos compañeros. De Cati con el tema de la parte sostenible,
hace que esta cadena de producción logre amarrarse aún más, porque no vivimos fuera del contexto. Mira, Bolaño, y esto va para Lidio, a nosotros o a la República Dominicana, los productores, les gustaría saber tu opinión, qué tú piensas, tú que has andado mucho y va para todos. Hace 2 semanas hay un experto brasileño que le está sugiriendo a Uruguay que casi elimine la parte de los commodities de soya, maíz, trigo y que se ponga en lo que tiene que hacer en la parte de forraje y pasto. ¿Cuál es tu opinión en cuanto tú sabes que si hay pasto y forraje tu producción es menor? Y que en términos de costos operacionales, ¿qué tanto necesita la inversión el año? Que hay que abonar o fertilizar 2 o 3 veces al año, tiene que tener una inversión, los cortes. Hay muchos pastos que te dicen, sí, es muy bueno, pero para tú darle a una vaca como el maní forrajero, tú tienes que darle una volqueta. Entonces no hay tanto rendimiento, aunque sí hay mucha variedad. ¿Cuál es tu opinión? ¿Irnos totalmente con pasto y forraje mejorado o dar un poco de concentrado? ¿O cómo tú ves la situación? Porque realmente lo que se está tratando es de que aumentar la parte del fomento del pasto y forraje. Pero muchos productores dicen, bueno, si yo no doy soya, maíz y trigos, se me cae la producción. ¿Qué podemos hacer para buscar un equilibrio, un punto de equilibrio para esto? Me recuerdo yo que a nosotros nos enseñaron varios detalles y todo esto tiene que estar concatenado, tiene que estar unido. Nueva Zelanda, la producción de leche de Nueva Zelanda hasta hace poco era toda basada en forraje, por eso Nueva Zelanda puede darse el lujo de competir con precios con todo el mundo. Me acuerdo que en un momento que yo participaba en algún foro en Costa Rica con el asunto de las importaciones de carne, tuvimos una seria amenaza en Costa Rica porque Nueva Zelanda nos ofrecía poner carne en Costa Rica a la mitad de precio de lo que costaba para nosotros producir. Y realmente eso es muy duro competir con países que son mucho más eficientes. Y yo creo que el secreto ahí está en eficiencia, más que en competir por competir, es cómo le podemos dar nosotros a nuestros productores las herramientas para que nuestros productores sean muchísimo más eficientes. Cuando hablamos de ese contexto, de la parte de producción, y vienen esas dos tendencias. Bueno, ¿qué le damos? Le quitamos la soya al ser humano, le quitamos el maíz al ser humano para cubrir las necesidades nutricionales de ellos, porque eso ya no sucedió. Me acuerdo hace muchos años hubo una gran escasez de maíz y entonces se priorizó el maíz por las grandes hambrunas. ¿Se acuerda? Con el etanol. Y entonces, pues mi alma, cuando nos dimos cuenta el precio del maíz volaba y por ende todos los que dependían del maíz, entonces se vieron sumamente afectados. Cuando, me acuerdo también en Cuba, voy a hablar de cuando la Unión Soviética desaparece la entrada de granos a Cuba, las vacas que antes comían granos, ahora tuvieron que ir a comer pasto y se morían, porque sencillamente sus organismos no estaban diseñados realmente para todos estos cambios. ¿Dónde tenemos que estar? Nosotros tenemos que estar en los puntos de equilibrio. Lamentablemente en esto, don Lidio es el maestro, no soy yo. Muchas veces los forrajes no van a suplir la totalidad de los requerimientos de producción. Me acuerdo que cuando vino la Revolución Verde hace muchísimos años, ustedes estaban muy pequeñitos. Sí, Híjole, yo no he yo no nacido. estoy tan bien. La carrera fue por suplir de alimentos a la humanidad y muchas veces con alteraciones tremendas al ambiente. Introdujimos una serie de moléculas que no eran las más recomendables, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo lograr el equilibrio? ¿Se puede lograr el equilibrio? Sí, sí se puede.
Se puede en el tanto nosotros encontremos y eduquemos a la gente a que muchas veces el precio no es el fin, la eficiencia puede ser el medio. Y entonces, porque nunca vamos a tener, siempre va a haber un televisor más grande que comprar, siempre va a haber una casa más linda que tener, siempre va a haber un vehículo más rápido que obtener. Y lo mismo nos pasa en la agricultura, siempre vamos a querer, y por eso nos vinieron las vacas locas en su momento, porque queríamos meterle más proteína para obtener animales mucho más rápidos, y entonces aparecen los priones que nos dan los problemas que nos originaron esta situación. Yo soy del criterio que sí se puede. De hecho, nosotros tenemos dos tipos de productores. Hace poco estuvo una avanzada de los Estados Unidos aquí, que nos vinieron a conversar sobre la producción verde, la producción sostenible, en donde podíamos producir un poco menos, pero con costos mucho menores. Y entonces, al final del camino, que lo que el productor necesita es poner más pesos en su bolsa. Y uno lo puede lograr siendo un poquito más eficiente. Bolaño, a mí me gustaría que en esa parte importante de buscar el equilibrio, de que haya una buena producción de leche, que se utilice el forraje, el pasto y forraje, pero también los granos, pero también la convivencia con el medio ambiente, porque realmente los organismos internacionales medioambientalistas le dan muy duro al sector lechero. Nosotros nos gustaría, ¿qué se puede hacer para ese otro equilibrio y qué se está haciendo en República Dominicana? Y me gustaría que me lo cuente Somos Arriba. Así es. Somos Arriba. A ver cuál es tu opinión en esa parte, que tú eres la interesante, y esa es la parte que tú viniste a exponer aquí. Sí, en realidad el punto de partida es un mundo más integrado, ¿no? Más chiquito ahora el mundo. Y la integración conlleva la complejidad en muchos aspectos, ¿no? Entonces tenemos la globalización de los mercados, la separación de los aranceles, la entrada del ambiente como un tema importantísimo en la producción. Ya no es nada más solo la producción, sino los impactos ambientales de esa producción. Entonces nos enfrentamos a una ganadería mucho más compleja, que siempre tiene las mismas necesidades de antes, de ser productiva, de ser eficiente, la buena genética, los buenos alimentos, el manejo general de la finca, cómo se maneja el hato, la reproducción. Eso sigue siendo vigente, pero ahora tenemos ese nuevo elemento que es el elemento ambiental, y la sostenibilidad ahora tiene esa nueva complejidad. Uno de los instrumentos más importantes, me parece a mí, para llegar a esos equilibrios que nos decía el profesor Bolaños, tiene que ver con el tema de las huellas, ¿no? Las huellas. Huellas. Entonces ahora toda la producción agropecuaria se mide en términos de sus huellas. Las huellas ambientales, la huella de energía, la huella de deforestación, la huella de carbono. Y es un concepto interesante el tema de las huellas, porque en realidad uno puede ocupar las huellas como las métricas que te guían para determinar las intervenciones que tienes que hacer en toda la complejidad del sistema, ¿verdad? Y ahora, por ejemplo, el caso de la soya. El caso de la soya y la leche, o de la producción de pollos, o la producción de cerdos, ¿verdad? Que tiene una alta huella ambiental, por ejemplo, porque esa soya viene a expensas de deforestación en otras zonas y de altas cantidades de insumos que requieren para la producción de esos insumos, altas cantidades de energía para producir 1 kilo de urea, por ejemplo. Entonces ahora, con el concepto de las huellas, uno puede integrar a nivel de la huella de 1 kilo de pollo, la huella de 1 litro de leche, con todos esos otros factores que están metidos dentro del proceso de producción, y que muchos de ellos ni siquiera ocurren aquí, ni siquiera ocurren en la finca. Entonces, ese ambiente más complejo de las huellas realmente es interesante la métrica, porque entonces nos obliga a revisar todos y cada uno de los pasos del sistema de producción para ver dónde es que tenés que apretar las tuercas para poder lograr esa eficiencia, ¿no? Nosotros hablamos de la leche y tiene una huella alta, pero más alta tiene la huella carne, vacuna, por ejemplo. Ah, sí. Es mucho mayor, porque en realidad el número de kilogramos, pensando solamente en la huella de carbono, el número de kilogramos
equivalente de dióxido de carbono requeridos para producir 1 litro de leche es mucho más bajo que el número de kilogramos de carbono emitidos para producir 1 kilo de carne, porque son más extensivas, no son tan intensivas, no están tan integradas, y eso es muy importante para ver como métrica. Entonces, al tener esas métricas, uno puede comenzar a analizar todos los elementos del eslabón de la producción, del sistema de producción, donde tienes que apretar las tuercas. En el caso de la leche, tiene la gran oportunidad de, al tener mucho trabajo, mucho animal en confinamiento, concentrar muchos de sus problemas ambientales de contaminación. Ahora el estiércol ya no sigue siendo cómo me deshago de la mierda, por decirlo de alguna manera un poco así chabacana, pero cómo usar el estiércol, ¿eh? Ya no es un subproducto contaminante, sino que esta es mi fuente de biogás, es mi fuente de fertilizante. Con los biodigestores. Exactamente. Cómo ayudar con eso a incrementar la cantidad de carbono en el suelo y hacer que el suelo de las praderas se vuelva un sumidero de carbono y poder tener una huella de carbono y una huella ambiental más baja. Entonces, creo que todos esos cambios en el sistema han hecho que la agricultura, para ser más eficiente, se vuelva más circular, ¿no? Que integre más cosas dentro de sí mismo y en vez de ser un sistema muy abierto, ser un sistema bastante más cerrado que nos permita aprovechar todos esos beneficios. Yo quisiera aprovechar, es decir, no desaprovechar la presencia de ustedes para que nos ayuden a interpretar algo que le confesamos nos produce un poquito de ansiedad. Se trata de lo siguiente: en los medios que nosotros nos manejamos, que es los medios electrónicos, a cada rato tú ves cómo tus hijos y tus nietos, sobre todo tus nietos, no ven televisión, sencillamente no ven televisión. Ellos tienen un celular que no tienen televisión ya en su habitación. Entonces, hay un peligro de este tipo de programas. También ocurre que la prensa escrita, decían, tiene sus días contados. El libro tiene sus días contados. Entonces vives en un mundo en que tú no sabes cuánto más va a durar determinado asunto, pero en contraposición, y nosotros somos muy dados a las comparaciones y a las parábolas, vemos cómo el mundo tiene problemas de alimentación. Y las computadoras no le han resuelto el problema de alimentación. Quizá lo han mejorado, hacerle un programa de planificación, de rendimiento, de eficiencia. Pero ya los sectores de poder en el mundo están dedicados 24 horas y en los 211 países, son 194 más unos cuantos que todavía no se sabe qué son, trabajando para limitar las bocas. Es decir, no podemos seguir produciendo para tantas bocas. Y se inventan, aprovechan todos los mecanismos disponibles para evitar tener que matar gente. ¿Cuál es la vía? Bueno, evitar que nazcan. ¿Cómo se evita que nazcan? Bueno, tú evitas dándole pastillas a las mujeres para que no salgan embarazadas, poniéndole un condón a un hombre para que no tenga el encuentro de la fecundación. Si ocurre, pues, un aborto. Otra cosa es, bueno, si la gente se casa y son del mismo sexo, posiblemente se reproduzcan menos. Y todos esos mecanismos lo están buscando. Pero tú tienes, los técnicos te dicen, tenemos problemas con el maíz porque el maíz se le está dando a los animales, la soya y el maíz. Sin embargo, se le está encareciendo el producto al ser humano. Entonces, la primera pregunta que yo hago es, ¿qué diferencia hay entre darle directamente el maíz y la soya al ser humano y pasarlo por un intermediario que es el engorde de bajo la excusa de que es proteína de mejor calidad? Te pueden decir eso.
díganos primero eso, porque también estamos viendo el anuncio de la Rinconada que hay un robot. Entonces tú dices, ¿hasta dónde la robótica tiene facultad o posibilidad de resolver un problema de la producción, o quizás tenga algún atenuante? Pero realmente el ser humano seguirá comiendo, creciendo, engordando, rebajando, dependiendo de lo que hay. Y el mercado será la que trace la política en el mundo. Tengo leche barata, no tengo por qué consumir la que tengo, que es más cara. Háblennos realmente, profesor, de por qué no consumimos el insumo directo sin utilizar el cerdo, el pollo o la res. No comemos el maíz y la soya. Porque por una sencilla razón, nuestros organismos fueron diseñados como omnívoros. O sea, nosotros tenemos que consumir los granos y tenemos que consumir la carne. O sea, cualquier desviación en este momento de eso es una aberración. O sea, para mí esto es una cuestión muy sencilla. Los aminoácidos que yo recibo por parte de la carne, todavía hoy, no los puedo reemplazar con lo demás. Cuando los pueda reemplazar, otro gallo cantará. Pero en este momento, la carne es lo más barato. Vamos con los huevos, porque es la proteína más todavía, barata. aunque haya que darle maíz al pollo. Aunque haya que darle maíz, porque es un conversor directo. Bueno, está contestada. Ahora, perdón, pero antes de eso yo voy a decir algo que a mí me preocupa mucho. Cada cierto tiempo hay una amenaza en el mundo sobre la cantidad de ciudadanos del mundo que somos. Me acuerdo cuando vinieron las políticas en China de las familias con un solo individuo, porque éramos 1.500 millones de chinos. Y después nos decían que teníamos que reducir la población en África porque la desertificación iba avanzando y teníamos que bajar la cuestión con eso. A mí me preocupa mucho porque ahora tenemos una situación todavía más preocupante, doctor, y hay una gran cantidad de países en donde el crecimiento es cero o es negativo. Los países nórdicos están decreciendo, están poniendo viejos. Están poniendo viejos y hay más viejos que jóvenes. Exactamente. Entonces eso es compensatorio. Entonces resulta que no hay tal. Yo me acuerdo que en Costa Rica hablaba mucho de la amenaza de la entrada de las inmigraciones. Nosotros tenemos más o menos un cuarto de población en Costa Rica es inmigrante de... Bueno, pero eso te pasa en el continente de menos población, pero Eso. mientras África y América están pariendo a las dos manos y a los dos pies, Eso. Tú tienes que Europa reduce, pero China y la India siguen creciendo. Inclusive India va a tener más población Que China. que pronto. China en estos días ya. Ok, el otro tema es Somarriba, que nos cuente si realmente la tecnología podría, o quizá otra cosa, es decir, hasta cuántas bocas tiene este planeta, porque decía el profesor que no nos podemos mudar. No me gusta la Tierra, me voy para Marte. No, es aquí que tenemos que buscar el problema. Esos 7.000 millones, ¿hasta cuánto podemos nosotros, con las tierras existentes, con la tecnología que ustedes conocen, con la eficiencia que conocen, también con lo compensatorio que dice él, posiblemente Europa reduzca, a cada rato viene una tragedia que se lleva a 10.000 personas, es decir que pero contando con que va a seguir el crecimiento. Ustedes cuando calculan para cuántas bocas está diseñado el planeta hoy día, poniendo la tierra a producir eficientemente y poniendo a los países ricos a comer lo que realmente necesitan, porque dicen por ahí que en Estados Unidos se bota más comida que la que consume África.
Exactamente, sí, estamos hablando de la capacidad ecológica de la tierra para producir alimentos y de la calidad de la vida de las personas, ¿no? Son dos elementos en la ecuación, es cuántos queremos tener y que vivan cómo. Y ahí es donde no hay el equilibrio, ¿verdad? Porque realmente se han hecho estudios que muestran que podemos producir comida para toda la población que tenemos en el momento. Hay un problema de distribución. Y para 10.000 millones también. Cuando hablamos de 10.000 millones, ya estamos hablando con las tecnologías actuales que necesitas aumentar 50-60% el área productiva y la productividad. Entonces, esa es la pregunta. Siempre hay un desfase. ¿El área o la tecnología? Van de la mano. Las dos cosas. Van de la mano, sí. Vemos con todas las nuevas, la era digital, la revolución 4.0, ¿verdad? Una agricultura cada vez más precisa. Sí, pero mira, nosotros tenemos una muestrecita que Alfredo y el profesor Lidio, es una tontería de una cosa. Aquí hay una provincia que dicen que la tierra es excepcional, que es la provincia de Espaillat. Y hay una queja de que cada día la tierra fértil de la provincia de Espaillat se está utilizando en urbanizaciones, bienes raíces, en vivienda. Y los defensores de eso dicen, espérate, primero las viviendas son necesarias para el ser humano. Moca crece y hay que hacerle su casa. Pero por otra parte te dice que en una tarea de tierra en Moca, se puede producir comida anual para darle a un edificio de apartamento de 4 pisos y de 8 apartamentos, es decir, de 8 familias en una tarea. Y yo pregunto, esa es la pequeña muestra que hay. Se puede magnificar y calcular a nivel mundial que hay que aumentar tanto el área de producción para darle comida a esa gente, o la tecnología ha llegado a un punto con tecnología ecológica, con incentivos para que Monsanto gane cuarto, pero también es necesario que no haya plagas, porque esa es la otra parte que no se dice. Monsanto es feo, pero tiene una función. Es posible desarrollar tecnología con la misma tierra que tenemos. Sí, de hecho sí. Si uno mira los potenciales productivos de cultivos, hablemos de cacao, ¿no? Nosotros tenemos un sistema de producción que te puede dar 500 kilos por hectárea en promedio a nivel nacional, pero sabemos que con una tecnología bien manejada, altos insumos, etcétera, tú puedes llegar a 4 toneladas. Y así como hablo de cacao, podemos hablar de café, podemos hablar de ganadería. Entonces siempre hay un gap, ¿verdad? Hay una brecha de producción entre lo que haces ahora y el posible límite superior con la tecnología actual. Son brechas muy grandes. Usted tiene una forma de ver las cosas que quizás no ayuda. Ayer hablaba con un político y me dice que él estaba haciendo encuestas. Igual, qué bueno. Dice, esa encuesta para no publicarla, porque él salía muy beneficiado y parecería que él la paga. Claro. Y nos dio un dato interesante, y es que dice, yo hago las encuestas por municipios. Usted está hablando de que se haga el trabajo por áreas. Es decir, sí, no podemos hablar en términos generales de la economía de un país sin que usted hable con los cafetaleros de Villatrina, con los lecheros de Monteplata. Es decir, se podría entonces hacer un planeamiento de economía por países y a la vez por regiones para no ver el tema tan escandaloso. Así es. Claro. Así es. Porque en Costa Rica se ha logrado muchísimo. Definitivamente se tiene que priorizar, porque los esfuerzos de cualquier país son limitados, tanto en la parte económica como en la parte técnica. Y entonces nosotros hacemos muchas veces me se ocurre, digo yo. O sea, cosas que hacemos porque nos parecieron o por presiones
ambientales o lo que fuera. Por tradición. Por tradición y eso. Y resulta que no hay tal. Hay lugares que realmente hay que ponerle más atención. Un ejemplo tonto, porque yo sé que esto no es así. Yo voy a Guananico, veo una gran cantidad de productores de cacao y entonces creo que Guananico es el centro del cacao de República Dominicana. Y entonces le doy mucha atención y resulta que cuando ya yo mido te la vas al producción, Ceibo y a Micha y encuentras cacao ahí. y entonces ¿qué tengo que hacer? Hay que respetar la individualidad, hay que respetar la intención Sí, de pero el papel cualquier... del Estado es lo que yo no entiendo. Por ejemplo, Cairo tiene ahí el tema del arroz. Y yo digo, ¿y es necesario tener la cuenca del Yuna y todo el Valle de la Vega Real sembrado de arroz? Si sería útil sembrarlo de otras cosas, reducir el cultivo de arroz o eficientizarlo y compartir con otras cosas. Bueno, hace unos años hubo una empresa que estaba promoviendo la producción de yautía en tierras arroceras, pensando en lo que viene. Sin eliminar el arroz. Bueno, Compartiendo. eliminándolo en zonas que no es eficiente, porque eso se sabe, para que cuando venga el cambio que debe venir con la apertura del mercado, esas tierras arroceras que no son eficientes pasen a otro cultivo, pero no se está trabajando como debía trabajarse en eso. Esa empresa no le fue muy bien aparentemente, porque yo no he vuelto a ver yautí. Pero la inquietud que usted tiene es válida. Hay que hacer algo con la tierra arrocera. Lo que Somarriba hablaba de la huella del agua en arroz es grandísima. La leche es más eficiente que el arroz en el uso del agua. Por eso nosotros como Ministerio de Agricultura promovemos la producción de leche a nivel nacional, apoyando que hay una gran cantidad de productores y por la eficiencia de la producción de leche en cuanto a ese Alfredo, aspecto. para poder sacarle un poquito de beneficio a todas estas disquisiciones y cosas diferentes que hemos hablado, ¿quién es el que debe de encargarse de trazar eso? ¿El sector privado nacional o el Estado dominicano? Bueno, en primer lugar, doctor, muchas gracias por la invitación. Yo quiero señalar que represento al Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza acá. Al principio del programa se habló del ICA y del CATI, justamente son dos instituciones que trabajan conjuntamente para apoyar a los países miembros. Referente a su pregunta, yo pienso que el Estado es el que debe trazar la política, pero debe haber una alianza público-privada en todos los casos del sector agropecuario. Pero en trazamiento de planes también. Debe O el haber- Estado debe decir, es esto. El Estado, conjuntamente con el sector privado, debe trazar los planes. Por ejemplo, hay una estrategia nacional de desarrollo que fue discutida a nivel nacional y el sector agropecuario juega un rol importantísimo. Ahora, dentro del sector agropecuario hay sectores que deben tener alineada todo lo que es sus planes a largo plazo en el sector, en los diferentes sectores. Por ejemplo, en la parte de ganadería, que es la parte que más nos compete en este momento, debemos preparar un programa a largo plazo de ganadería sostenible con un horizonte de 10, 12 años, pensando en vacas, en producción, vacas que sean balanceadas. ¿Qué es una vaca balanceada? Una vaca que produzca leche suficiente, una vaca que tenga un becerro cada año y una vaca que se enferme muy poco. Cuando y en no- ese sentido, el CATIA juega un rol importantísimo. Ok, porque hay cuando que no hay trabajar. tiempo Ajá. para tomar medidas por razones de que para hacer esa vaca eficiente tú necesitas tiempo. Se puede hacer planes escalonados. ¿A qué me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo a que alguien tiene que decirle a un líder de el sector ganadero, que ahora mismo va a iniciar una campaña fuerte por razones de tipo político, diciendo que ellos quieren la leche a 30 pesos. Entonces, ¿cómo se consigue que dentro de eso que usted dice, que es la eficientización del sector, ese líder entienda, primero, que hay que revisar los costos? Segundo, ¿cuánto está recibiendo un ganadero por un litro de leche? Pero que no me hagan el jueguito de botella, tarea, fanega, quintales.
que hablemos de una medida. El litro de leche, ¿cuánto le cuesta producirlo a un ganadero? ¿Cuánto le resulta beneficioso para él seguir en la ganadería? ¿Cuánto a mí me conviene como consumidor que me vendan un litro de leche y yo consumir la leche que mis hijos necesitan? Y tercero, que sea bueno para el productor y el que usted sabe que se gana los cuartos, que es el que está para el industrial, para el quesero, etcétera. ¿Esa es función del Estado o es función del que tenga más fuerza y hable más duro? Bueno, yo pienso que todos los sectores deben ponerse de acuerdo. Y en ese sentido, creo que es importante que vean modelos. Por ejemplo, el caso de Costa Rica en producción de leche es sumamente importante. La experiencia del Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza en producción de leche es clave. Ahí se produce leche en finca eficiente, por eso la gran producción en Costa Rica, por eso los productores ganan plata, el consumidor recibe leche a buen precio y también los intermediarios. Pero una pregunta, ganan. Sí, pero hay un sabor que le queda a uno y es, nosotros tuvimos la experiencia de los arroceros, tan interesante la experiencia que produjo un arrocero, fue ministro de Agricultura en días pasados. Ahora, ese arrocero, que por cierto los costarricenses nos pueden ayudar y decir si la cooperativa podría ser una solución, porque así el molino es de la cooperativa, no está el intermediario, no está el de la tara, no está el que engaña al productor, no está el prestamista. ¿Cuáles son las soluciones para, con la actual producción, en lo que nos eficientizamos, podamos mantener ese equilibrio de precios? Porque ahorita Eric Rivero dice, es a 30 pesos que la queremos, pero a lo mejor a 30 pesos saca los queseros del negocio. Bueno, yo pienso que la asociatividad es fundamental. Apoyar el cooperativismo es fundamental. Eso conjuntamente se puede llegar a mayor tecnología, puede facilitar la comercialización de los productos y, en otra palabra, es un negocio ganar-ganar. Lo que necesitamos es que el productor haga plata, lo que necesitamos es que los consumidores recibamos productos a un mejor precio. Y yo pienso que para eso hay que trabajar conjuntamente. Mira, hay una pregunta de San Francisco de Macorís. Fue a Bolaño, pero pienso que los dos pueden hacer esto. Primero, tú fuiste director del IICA en Haití. Preguntan que qué se puede producir en Haití para ver si la cantidad de migración de haitianos puedan quedarse allá produciendo, porque dirigiste a Haití. Y Bolaño, ¿será posible ser eficiente en la producción de lácteos en República Dominicana a 42 centavos de dólares el precio por litro, en un país que tiene un precio de hace 7 años, en un país con un costo de producción mucho más alto que Costa Rica? Eso es 20 pesos. Sí, más 22 pesos, más o 20. Sí. Es cierto que Costa Rica paga 62 centavos de dólares el litro grado A. ¿Cómo es posible que se venda un litro de leche Dos Pinos en este país a 85 centavos de dólares leche UHT? Luis Carlos es un productor de leche, un dirigente de San Francisco de Macorís. Para ustedes. Hace 3 semanas estaba yo en Wisconsin. Me invitaron, fui, etc. Y nos llamó mucho la atención porque por parte de los compañeros dominicanos que estaban con nosotros, los técnicos dominicanos que iban con nosotros, o sea, que estábamos juntos, hicieron la misma pregunta de cuál es el costo cuál es el costo, cuánto le pagan al productor de leche de Wisconsin. Y yo creo que muchas veces esto de los precios se manipula mucho y se hablan muchas veces cosas que yo no voy a entrar en el juego de decir cuánto vale o cuánto es. Sí voy a hacer una mención como técnico, o sea, yo soy técnico. En Costa Rica, el Estado costarricense, les voy a contar una anécdota. Cuando llegó doña Laura al poder,
como presidenta de la República, nosotros nos acercamos a pedir apoyo al sector agropecuario. Y lo primero que nos dijo doña Laura fue que ustedes son unos contaminadores del medio ambiente y si quisiéramos llegar al asunto del carbono neutral, ustedes no están dentro de la ecuación. Wow. Y muchas veces se da porque la gente no sabe esto que estaban explicando ellos ahora, de las huellas, de qué significamos, cuánto valemos, qué producimos, cuáles son los costos, todo este tipo de cosas. Porque nosotros tenemos una ecuación más sencilla. Yo produzco, tengo plata o no tengo plata en mi bolsa. Y el consumidor tiene otra ecuación. A mí me dan un salario o recibo un dinero y tengo que ir al colmado y me alcanza o no me alcanza el dinero. Entonces, esas dos ecuaciones son las que hay que poner y el árbitro de la ecuación, que es lo que estaba diciendo ahora el señor, tiene que estar en conjunto. Así que la pregunta que decía el señor de San Francisco es más seria todavía. Nosotros no tenemos ningún apoyo del Estado. Nuestros productores producen y se baten en la producción por ellos mismos. No hay un técnico, a pesar de que existe el Ministerio de Agricultura y Ganadería, etcétera, etcétera, no existe ese apoyo. El apoyo y la respuesta del productor, ellos entendieron una cosa muy importante, y es que el negocio es de ellos, el negocio es del productor, y son ellos los que deben, a través de la asociatividad, a través de todas estas relaciones, deben darse respuesta a ellos de sus propias inquietudes. Bien. Vamos a hacer una pequeña pausa, pero antes vamos a recordarle que en el Banco Empire, le damos la bienvenida aquí a la revista, tienen ustedes resueltos dos problemas: dónde colocar sus ahorros a un buen costo y dónde resolver sus problemas en caso de que necesiten algún dinerito para resolver algún tema. Banco de Ahorro y Crédito Empire, tu mejor solución en el 809-621-7000, Empire. También recordarles que el productos Layout que ustedes vieron para las malezas son de La Rinconada, y al final del programa veremos de nuevo el reportaje. Vamos a seguir hablando ahora por separado con el amigo Eduardo Somarriba, con el ingeniero Alfredo Mena Pantaleón y con Lidio Martínez Cairo, además de con el profesor Mario Bolaño.